¿Sabían ustedes que cuando se presenta un problema de diabetes, inmediatamente hay que tener un control oftalmológico? Esto nos dice en la nota el doctor Agustín Blanco. Doctor Blanco, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Muy bien, Cristina. Un gran saludo a toda tu audiencia. Quiero saber algo. Cuando a alguien se le detecta diabetes, ¿qué es lo que esa persona debe saber y conocer con respecto a la visión? Muy linda tu pregunta, Cristina. Es un tema importantísimo para la oftalmología en general, desde todo punto de vista, porque hay un altísimo porcentaje de pacientes que son diagnosticados como diabéticos y muchas veces no se hacen los controles necesarios que deben ser, casi te diría, rutinarios, por el tema de que la diabetes es una enfermedad que silenciosamente puede ir dañando la retina. Entonces, todo paciente que es diagnosticado como diabético tiene que saber que tiene que tener un chequeo oftalmológico como mínimo que mida su agudeza visual para ver en qué punto está su visión, que aparte de tomarle la visión, también como mínimo un fondo de ojo, que son las cosas más importantes que hay que hacerle a un paciente diabético. Después, de ahí en adelante, de lo que uno encuentre en ese chequeo básico y principal, puede saber en qué momento de la patología está, porque no todos los pacientes con diabetes van a tener problemas en la visión, pero hay muchos pacientes con problemas en la visión que a veces incluso no saben ni siquiera que tienen diabetes. Entonces, se pueden dar las dos fases de esta enfermedad, que esté diagnosticada y que aún no dé síntomas, o que ya esté dando síntomas incluso sin haber sido diagnosticada. Los pacientes diabéticos empiezan a tener complicaciones después de años de tener la hiperglucemia, o sea, la glucemia alta, y sobre todo cuando no tienen los controles necesarios o cuando muchas veces no se cumplen con los tratamientos, ya sea porque la persona no cumple con la medicación en forma adecuada o no se hace los chequeos en la forma que debería. ¿Cuál es ese síntoma que la persona puede tener cuando tiene diabetes? Mira, en general hay muchísimos pacientes con diabetes que pueden empezar a tener daño sin tener síntomas. Justamente por eso es la importancia de hacer los controles y la detección temprana, porque en las fases más precoces de la patología diabética, esas alteraciones muchas veces no dan síntomas. Uno de los síntomas que puede tener el paciente diabético pueden ser los cambios transitorios en la visión. ¿Por qué? Porque el cristalino, que es una de las estructuras que tenemos adentro del globo ocular, si la persona está con una hiperglucemia, puede acumular más líquido y puede hacer que esa persona le cambie la visión en forma transitoria. Lo mismo puede ocurrir también con la hipoglucemia, que pueden generar cambios transitorios visuales. Por eso te digo, es muy importante que la persona tenga la idea de que al estar diagnosticado como diabético tiene que tener un chequeo y una revisación para toma de visión y como mínimo un fondo de ojo. A partir de ahí se verá si es que hay que hacer estudios complementarios o no, dependiendo de la fase en que uno encuentra a ese paciente. Por lo que te decía anteriormente, hay muchos casos que no dan síntomas. Doctor, no importa la etapa o la clase de diabetes, siempre puede ser insulino dependiente, como no, igual tiene que hacerse todos los controles. Exactamente, es un lindo punto el que estás tocando, porque hay mucha gente que piensa que porque no es insulino dependiente o insulino requiriente no va a tener ningún tipo de daño, y no es así. Los pacientes diabéticos, justamente los que son no insulino dependiente, o sea, el diabético tipo 2, las personas que son medicadas con hipoglucemiantes orales, también son pasibles y en muchos casos son los que más complicaciones tienen. ¿Por qué? Porque es como que la patología está más solapada y el paciente no le da tanta importancia.
ni a los controles, ni al tratamiento. Entonces, ahí está la importancia del diagnóstico precoz. Y otra de las cosas muy importantes es que cuando una persona recién es diagnosticada, es fundamental hacerle un chequeo porque uno no sabe cuánto tiempo antes de que se haya hecho ese diagnóstico, probablemente esa persona ya podía haber venido padeciendo la patología de una forma silenciosa, que no le daba ningún tipo de síntoma. Hay mucha gente que sí se da cuenta porque tiene más ganas de tomar líquidos o porque orina mucho, que son síntomas muy característicos de la diabetes, y entonces eso puede darnos una idea de cuánto tiempo antes la persona venía teniendo las hiperglucemias. Yo lo que quiero que la persona que tiene diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, que hoy casi te diría que hay una especie de epidemia debido al ritmo de vida que llevamos, con mucho sedentarismo, con mucho estrés, con unos altos consumos de hidrato de carbono y toda una serie de cosas que son muy nocivas. Entonces, la idea es que toda la gente que tiene diagnosticada diabetes tiene que hacerse un chequeo oftalmológico. Eso es lo más importante que se tiene que llevar. Una vez que está diagnosticado y sabemos en qué fase está, se verán la frecuencia con la que se deberán controlar. Puede ser una vez al año, puede ser cada 6 meses, o la gente que está en situación mucho más complicada, hay veces que tiene que hacerse un control cada 3 o 4 meses. Todo dependerá de la fase de la patología. ¿Cuál es la mayor complicación que tiene un diabético con respecto a la visión? Es muy duro tener que decirlo, pero la ceguera en los pacientes diabéticos, en una edad que va de los 25 a los 65 años, que es justamente la edad productiva de la persona, la ceguera por diabetes es la primera causa de ceguera legal en el mundo occidental. O sea que un paciente diabético no controlado o mal tratado puede llegar a la ceguera. Y ahí es donde jamás queremos llegar. ¿Por qué? Porque todo se puede evitar diagnosticando a tiempo y haciendo el tratamiento adecuado. La prevención siempre presente en la salud. Siempre volvemos a lo mismo, la prevención y la detección temprana, porque todas las patologías, así como no solo del ojo, de todo el resto del organismo, cuanto más precoz sean detectadas y tratadas, siempre va a ser mucho mejor. Doctor Blanco, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Cristina, y gracias a la audiencia de tu programa que siempre me sigue y muchas veces me consultan por todos estos temas.